Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, los titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial preliminar con China, sujeto a su aprobación y la de su homólogo Xi Jinping. El juez federal rechazó el intento del gobernador de California, Gavin Newsom, de frenar el despliegue militar ordenado por Donald Trump en Los Ángeles. La Unión Europea incluyó a Venezuela en su lista actualizada de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Alemania y Países Bajos acordaron intensificar las sanciones contra Rusia en respuesta a los ataques recientes contra civiles en Ucrania. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un acuerdo comercial preliminar con China, sujeto a su aprobación y la de su homólogo Xi Jinping. El pacto incluye el suministro anticipado de tierras raras por parte de China, a cambio del ingreso de estudiantes chinos a Estados Unidos. Este acuerdo, negociado en Londres, busca aliviar tensiones comerciales y será revisado por ambos mandatarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles en su red Truth Social un acuerdo comercial preliminar con China, pendiente únicamente de su aprobación y la del mandatario chino, Xi Jinping. Según Trump, el pacto contempla que China proporcione tierras raras e imanes por adelantado, materiales críticos para la industria tecnológica y de defensa. A cambio, Estados Unidos permitirá el ingreso de estudiantes chinos a universidades y colegios, lo que Trump calificó como un beneficio histórico. En el aspecto arancelario, Trump aseguró que el acuerdo otorga a Estados Unidos un 55% en tarifas, mientras que China recibirá un 10%. El anuncio se produjo tras 2 días de negociaciones en Londres, donde funcionarios de ambos países confirmaron un principio de acuerdo para superar las tensiones comerciales. El representante chino, Li Chenggang, indicó que el acuerdo será presentado a los líderes para su aprobación formal. Por su parte, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijo que el acuerdo abordará la preocupación por el control chino sobre la exportación de tierras raras, elemento que Washington considera un riesgo estratégico. El mercado sigue atento a la evolución del pacto, mientras las exportaciones chinas hacia Estados Unidos cayeron un 12.7% en mayo respecto a abril, reflejando el impacto prolongado de la guerra comercial entre Washington y Beijing. Un juez federal rechazó el intento del gobernador de California, Gavin Newsom, de frenar el despliegue militar ordenado por Donald Trump en Los Ángeles. En medio de violentas protestas por redadas migratorias, el fallo permite continuar con la presencia de tropas federales, pese a la oposición estatal y local. Revés judicial para el gobernador de California, Gavin Newsom. Un juez federal rechazó este martes su intento por frenar el despliegue de tropas federales en Los Ángeles, ordenado por el presidente Donald Trump. El magistrado Charles Breyer desestimó la solicitud de emitir una orden de emergencia para bloquear el uso de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en medio de las violentas protestas que sacuden la ciudad desde el pasado viernes. Newsom, junto al fiscal general estatal, buscaba impedir que el Pentágono ampliara la misión de seguridad federal en territorio californiano, argumentando una extralimitación del poder ejecutivo. Sin embargo, el fallo de Breyer permite que continúe la presencia militar, aunque concedió más tiempo para que ambas partes presenten nuevos argumentos antes de la audiencia del jueves. Mientras tanto, la alcaldesa Karen Bass decretó un toque de queda nocturno en el centro de Los Ángeles tras varias noches de disturbios motivados por las redadas migratorias del ECE promovidas por la administración Trump. Las protestas han degenerado en enfrentamientos, saqueos y ataques a infraestructuras públicas. En respuesta, el presidente Trump advirtió que podría invocar a la ley de insurrección si la situación se agrava,
Acusó a los manifestantes de estar siendo financiados y justificó el despliegue militar apelando al título 10, que le otorga facultades para federalizar la Guardia Nacional en escenarios de rebelión o desobediencia civil masiva. La medida ha sido presentada como un gesto de fuerza que refuerza su imagen de liderazgo ante el caos. Al margen de la oposición local, Trump apuesta por restaurar el orden con mano dura, marcando distancia de la permisividad de las autoridades californianas. Y ahora les contamos que en el programa Informe Extra de TV Libertad, el investigador Hugo Hacha denunció una estrategia de guerra híbrida detrás de las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias. Hacha señaló que funcionarios de la Embajada de Cuba se reunieron con colectivos antes del inicio de los disturbios, sugiriendo un intento deliberado de desestabilizar las instituciones de Estados Unidos. El tema de lo sucedido en Los Ángeles me remite a un libro del cual yo soy coautor que se llama La Guerra Infinita. Estoy convencido de que mucho de lo que estamos viendo en el caso de California y sobre todo en Los Ángeles tiene que ver con la implementación de una estrategia de guerra híbrida que busca la erosión, el debilitamiento de las estructuras institucionales de los Estados Unidos. Y está claro de que hay un sector político de los Estados Unidos que no comprende a cabalidad el alcance y la peligrosidad de asociarse con este tipo de movimientos. Recordemos que en su momento los conflictos generados por el fallecimiento del señor George Floyd, que comenzaron en Minneapolis, casi llevaron a este país al borde de una confrontación de naturaleza civil. Creo que lo que sucede en California tiene que analizarse cuidadosamente, tiene que analizarse la presencia de actores externos, entre ellos estados que son adversarios y enemigos de los Estados Unidos. Hay una denuncia muy clara, muy seria, está siendo investigada, por ejemplo, de funcionarios de la Embajada de Cuba que estuvieron horas antes del inicio de los conflictos reunidos con algunos de los que ahora se denominan colectivos, liderizando las protestas y el vandalismo en la ciudad de Los Ángeles. Así que creo que es algo que merece un grado de análisis más serio, más coherente y más completo. Por el momento, la cobertura mediática se está centrando en lo espectacular. Yo quiero concentrarme en las cuestiones de fondo que, vuelvo a reiterar, para mí tienen todas las características de una ofensiva de naturaleza híbrida en contra de los Estados Unidos, su institucionalidad y su estabilidad social. Y en otras noticias, les contamos que el empresario Elon Musk sorprendió este miércoles al expresar públicamente su arrepentimiento por algunas de sus recientes críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente Donald Trump la semana pasada. Fueron demasiado lejos, escribió Musk en su red social X, en referencia a una serie de mensajes que generaron una intensa polémica. La tensión entre ambos se intensificó tras un intercambio público que dejó en evidencia profundas diferencias, tanto políticas como personales. Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, había criticado con dureza el proyecto de ley de gastos promovido por el Partido Republicano y respaldado por Trump. Según el empresario, dicha propuesta podría agregar $2.4 billones a la deuda nacional en los próximos 10 años. Una cifra que consideró insostenible. Las críticas vertidas en su totalidad a través de X incluyeron tanto objeciones al contenido del proyecto como cuestionamientos sobre su proceso de elaboración. Musk afirmó que el paquete legislativo carece de transparencia y podría comprometer el equilibrio fiscal del país. A pesar del conflicto, el presidente Trump restó importancia al enfrentamiento y aseguró que la iniciativa se aprobará antes del 4 de julio. Además, sostuvo que la controversia generada por Musk ha servido para sacar a relucir los puntos fuertes del proyecto de ley, dándole una inesperada visibilidad pública. Alemania y Países Bajos acordaron intensificar las sanciones contra Rusia en respuesta a los ataques recientes contra civiles en Ucrania. Desde Berlín, el canciller alemán y el primer ministro neerlandés advirtieron que Moscú ha optado por escalar el conflicto y que solo una presión firme, económica y militar podría frenar su agresión y abrir camino hacia una solución negociada. El canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro neerlandés Dick Schoof coincidieron este martes en Berlín en la necesidad de endurecer las sanciones contra Rusia ante su persistente agresión militar en Ucrania.
En una rueda de prensa conjunta, Merz denunció que Moscú ha optado por intensificar el conflicto en lugar de dialogar y señaló que Alemania impulsará nuevas medidas junto a sus socios europeos. Merz subrayó que los recientes bombardeos rusos dirigidos contra población civil en Kiev constituyen crímenes de guerra. No son ataques militares, son actos de terror, declaró. En contraste, defendió los ataques ucranianos a bases militares rusas como parte de la llamada Operación Telaraña como respuestas legítimas. El canciller confirmó que apoya la elaboración del paquete de sanciones número 18 de la Unión Europea, centrado en el sector bancario y energético ruso. Reiteró que las sanciones están debilitando la economía rusa y que el desenlace del conflicto dependerá, en parte, de la presión económica sobre Moscú. Por su parte, Schhoff respaldó esta postura, defendiendo la idea de que la paz debe alcanzarse desde la fuerza. Aseguró que su gobierno continuará apoyando las sanciones y que éstas podrían llevar a Rusia a la mesa de negociación. Ambos líderes enfatizaron que el apoyo militar a Ucrania no debe cesar y que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de mantener firme la presión hasta que Moscú abandone su estrategia de guerra total. Con esta información nos separamos por unos instantes. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. La violencia político-electoral en Colombia se ha intensificado alarmantemente, según advirtió la Fundación Paz y Reconciliación. En solo 3 meses se registraron 57 víctimas, incluido un atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Este clima de inseguridad amenaza el proceso democrático rumbo a las elecciones del 2026 y pone en entredicho la viabilidad de la llamada paz total, promovida por el gobierno de Gustavo Petro. La Fundación Paz y Reconciliación alertó sobre un alarmante aumento de la violencia político-electoral en Colombia. Según su más reciente informe, entre marzo y junio de este año se registraron 57 víctimas, incluyendo 4 homicidios y el atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay. El ataque contra Uribe, quien recibió varios disparos durante un acto de campaña en Bogotá, ha encendido las alarmas sobre la creciente incapacidad del país para resolver las diferencias políticas por vías democráticas. El atentado, perpetrado por un menor de 15 años, evocó los años más oscuros de la violencia política en Colombia. La Fundación Paz y Reconciliación advirtió que esta espiral de violencia pone en riesgo las elecciones del 2026 y cuestionó la fragilidad institucional frente al uso de la violencia como herramienta de competencia electoral. La fundación también reportó el asesinato de Luis Alberto Peña, miembro del partido oficialista Colombia Humana, y de 2 exconcejales de Putumayo y Santander, además del personero municipal de Entre Ríos, Antioquia. Este escenario se desarrolla bajo el gobierno de Gustavo Petro, cuya retórica confrontacional y polarizante ha contribuido a un clima de tensión política. En lugar de promover la unidad y el fortalecimiento democrático, el presidente ha intensificado las divisiones, deslegitimando a sus opositores e incluso al sistema judicial. La violencia electoral no solo debilita la democracia colombiana, sino que refleja el fracaso de la política de paz total que promovía el mandatario de izquierda y que cada vez más queda solo en el discurso. Y ahora les contamos que el Procurador General de Colombia, Gregorio El Hash, anunció que vigilará que el gobierno garantice seguridad a todos los dirigentes políticos. Esto ocurre mientras 9 partidos acudirán a instancias internacionales para exigir equidad en las elecciones del 2026. El pronunciamiento se dio tras una reunión con líderes partidarios en la Comisión de Vigilancia de Asuntos Electorales, dependencia de la Procuraduría encargada de supervisar el proceso electoral. El Procurador General de la Nación atendió esta mañana la solicitud de varios partidos políticos de ser escuchados sobre la necesidad de garantizar la buena marcha del proceso electoral en curso
y la paz política entre los colombianos. El diálogo entre el procurador y los jefes de los partidos se dio en el marco de la Comisión de Vigilancia de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, una dependencia interna del Ministerio Público. El jefe del Ministerio Público aceptó la petición de las organizaciones políticas en el sentido de procurar que reine la armonía entre todos los partidos políticos y el gobierno nacional y el proceso electoral se cumpla de manera tranquila, para lo cual puso a disposición de este proceso su estrategia diálogo para construir consenso. El procurador advirtió que sus intervenciones no pretenden de ninguna manera sustituir el papel constitucional del presidente de la República ni de ningún otro funcionario público y tampoco en el gobierno en el manejo de los asuntos que son de su constitucional y entera competencia. Uno de los principales reclamos de los partidos fue que el procurador, en cumplimiento de su misión legal y constitucional, procure garantizar que el gobierno mejore las condiciones de seguridad, poniendo en marcha un plan de emergencia que garantice los recursos materiales y físicos para ello. El papel del procurador en este contexto será el de gestor y garante que conduzca a la paz electoral tan necesaria. La Procuraduría estará vigilante para que se atiendan los requerimientos que garanticen la integridad y la vida de los dirigentes políticos y todos los colombianos. Todos los líderes de los partidos que concurrieron a la reunión de esta mañana en la Procuraduría expresaron al Procurador su confianza y el respeto por el papel que puede desempeñar en este momento de la coyuntura nacional, siempre dentro de los cánones que señala la Constitución Política y las leyes de Colombia. La Fiscalía General de Colombia inició la audiencia de imputación contra el menor de 14 años acusado de atentar contra el senador Miguel Uribe Turbay. El joven fue capturado en flagrancia el 7 de junio y trasladado a una clínica donde fue operado por una herida de bala en la pierna. En la audiencia celebrada en ese mismo centro médico se le imputaron cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. El menor no aceptó los cargos y la Fiscalía pidió su detención en un centro especializado para adolescentes. Aunque el sindicado no aceptó los cargos, al momento de su captura expresó intenciones de colaborar, ofreciendo entregar información sobre sus cómplices. Las autoridades sospechan que el menor está vinculado con organizaciones criminales que operan en Bogotá, especialmente en zonas donde existen puntos de venta de drogas, conocidos como ollas. Entre las bandas que operan en esas áreas están los Rulé, los Destornilladores y los Ganzúa. Las investigaciones se han ampliado a barrios como Unir y Garcés Navas para verificar una posible conexión directa del menor con estas redes delictivas. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Contamos que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que numerosos extranjeros están detenidos e incomunicados en Venezuela, sin acceso a defensa ni notificación consular, en lo que califica como una diplomacia de rehenes. Estas detenciones, muchas arbitrarias, reflejan el uso político del Poder Judicial bajo el régimen de Nicolás Maduro. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que numerosos extranjeros permanecen detenidos e incomunicados en Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Asegura que estas detenciones, muchas de ellas sin notificación a consulados ni garantías judiciales, forman parte de una práctica sistemática que viola flagrantemente el derecho internacional. La organización, a través de sus redes sociales, indicó que muchos han sido privados de libertad sin acceso consular, sin defensa adecuada y sin siquiera informar a sus familias. Agregó que algunos enfrentan cargos inverosímiles y juicios sin transparencia. La ONG advirtió que estas acciones podrían configurar un caso de diplomacia de rehenes, una grave acusación que implica el uso de detenidos extranjeros como moneda de presión política. Esta política de aislamiento deliberado, según Justicia, Encuentro y Perdón, demuestra el desprecio del régimen chavista por los convenios internacionales en materia de derechos humanos.
La práctica de encarcelar extranjeros por razones de Estado o como represalia diplomática refleja un uso autoritario del poder judicial para fines políticos. El Foro Penal, otra ONG venezolana, confirmó que actualmente hay 927 presos políticos en el país. De ellos, 82 tienen doble nacionalidad y muchos fueron arrestados tras los fraudulentos comicios de julio del 2024, en los que Maduro se declaró ganador de manera ilegítima. El Foro Penal agregó que 734 de los presos son civiles y 167 militares. Desde el 2014 ha documentado más de 18.000 detenciones políticas, una cifra que revela la magnitud de la represión ejercida por el régimen venezolano contra toda forma de disidencia nacional o extranjera. La Unión Europea incluyó a Venezuela en su lista actualizada de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, una decisión que eleva el nivel de vigilancia financiera sobre el país sudamericano. Según la Comisión Europea, Venezuela presenta deficiencias estratégicas en sus mecanismos de prevención de lavado de dinero, lo que justifica su inclusión junto a otras 9 naciones: Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal. La medida implica que las instituciones financieras europeas deberán aplicar controles reforzados sobre cualquier transacción que involucre a entidades venezolanas. La evaluación se basó en un análisis técnico riguroso en coordinación con el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que ya había advertido sobre las debilidades del sistema venezolano. La inclusión en la lista de la Unión Europea podría dificultar aún más las operaciones bancarias y comerciales del país con actores europeos. Recordemos que Venezuela vive una dictadura. Pese al triunfo en las elecciones presidenciales de Edmundo González Urrutia en julio del 2024, Nicolás Maduro realizó un fraude y se perpetuó en el poder tras perseguir y reprimir a la oposición y al pueblo venezolano. De esta manera llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.